Es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a la nave cósmica del conocimiento, pero de un conocimiento consciente, nuestro boleto para superar la vida aquí en la carne. En varios vídeos anteriores les he hablado sobre la labor de los ángeles y de otros seres superiores. Estuve revisando una de las conferencias del Dr. Rudolf Steiner, dictada en Dornach en 1917, donde nos habla sobre la influencia negativa de ciertas personalidades espirituales caídas. Y bueno, lo menciono porque lo que afirma Steiner adquiere gran relevancia en esta época. Pero sobre todo ahora, con esta crisis que vivimos y la que, digamos, como tsunami, viene de regreso y nos golpeará de manera contundente. En esta conferencia, Rudolf Steiner menciona varias cosas, pero solo deseo hacer algunas observaciones y destacar algunos puntos de esta conferencia que me parecen muy relevantes, sobre todo porque menciona algo que me puso en alerta máxima. Me dio mucho miedo. Ahorita verá de qué se trata. Seguramente a usted también podría causarle que la piel se le pusiera de gallina. Pareciera una historia de terror. Bien, pero no se espante tanto, quédese aquí, es muy interesante. Pero antes deseo advertirles que los temas que expongo sobre para mí, genio de la humanidad, me refiero a Rudolf Steiner, deben tomarse con mucho cuidado. Para entender el verdadero significado de la obra de este filósofo, es fundamental introducirse progresivamente en los laberintos de la antroposofía. La antroposofía, creada por Rudolf Steiner, es una cosmovisión que tiene como sustento una base espiritual del ser humano. Rudolf Steiner falleció en 1925, pero su obra vive y crece. Existen miles de textos sobre su obra. Existe todo un movimiento científico, filosófico y religioso en todo el mundo. Lo que expone Rudolf Steiner es muy profundo. No es posible entenderlo en unas cuantas lecturas. Lo que él intenta es que logremos asomarnos apenas por una diminuta rendija hacia el mundo espiritual. Yo llevo alrededor de 25 años leyendo a Rudolf Steiner y apenas sé un poquito de todo el universo que él nos está tratando de mostrar. Yo no soy antropósofo. No obstante, trato de entender su maravillosa obra. Por lo tanto, los vídeos que presento de este filósofo son solo observaciones básicas que tienen como finalidad entender de manera general lo que ocurre actualmente en el mundo. Si usted desea introducirse en la obra de este genio, le sugiero acercarse a círculos de estudio antroposóficos. Si usted está en México, yo podría sugerirle alguno. Pues bien, seguimos entonces con Rudolf Steiner. Este filósofo nos advierte sobre verdaderas batallas espirituales cuyos resultados han afectado poderosamente el devenir de nuestra civilización. Lo que ocurre aquí en la Tierra tiene, digamos, como de fondo, eventos en las realidades espirituales. Afirma Rudolf Steiner que a principios de la década de 1840 y el otoño de 1879 se llevó a cabo una lucha entre entidades espirituales de alto rango. Esa batalla entre las huestes celestiales fue entre Micael, representando por supuesto a las fuerzas de luz,
contra seres oscuros. Finalmente, Micael vence a las fuerzas negativas y las expulsa de aquellos reinos espirituales. Pero, ¿saben una cosa? Les diré algo que me eriza la piel. ¿Saben a dónde expulsó Micael a estos, digamos, dragones? Pues nada menos y nada más que nos los mandó a la Tierra. Por lo tanto, a partir de 1879, podemos ver cambios significativos en nuestro planeta, principalmente en cuestiones científicas e industriales. Si usted es historiador, seguramente podrá analizar esa época y ver cómo hubo cambios en esas décadas del siglo XIX. Desde ese momento, estas fuerzas oscuras han estado activos en la humanidad, tanto, digamos, en nuestras mentes, en nuestros sentimientos y en nuestra voluntad. Esto significa que para poder entender lo que ocurre en el mundo, debe ser analizado tomando en cuenta estos sucesos, no solamente a partir de 1879, sino desde antes, ya que los sucesos espirituales siempre tienen un reflejo, vamos a llamarle como un eco, en las cuestiones humanas. En otras palabras, todo lo que ocurre allá tiene una repercusión en la civilización humana. Y no sé si usted ya empieza a sospechar una de las más grandes consecuencias de esta lucha y de la presencia en la humanidad de estas fuerzas oscuras. Me refiero al impulso materialista industrial instaurado en la humanidad. Menciona Rudolf Steiner que los eventos en las regiones espirituales tuvieron dos trascendentales consecuencias para la humanidad. La primera es que el intelecto puramente físico y una cultura basada en este principio tuvieron un enorme aumento de 1840 hasta la década de 1870. Nos dice Rudolf Steiner que en esos años fue notorio un pensamiento que conduce a invenciones técnicas, a la crítica y a las definiciones brillantes. Fue notable un pensamiento físico ligado a nuestro cerebro. Evidentemente que estos impulsos oscuros deseaban expulsar a los impulsos de los espíritus de la luz. Este intelecto puramente físico no puede conectar con realidades espirituales. Y la segunda es el surgimiento del espiritismo. Usted ha escuchado muchas historias de esas. El surgimiento del espiritismo, eso fue a partir de 1840. Es decir, lo que se refería con ese espiritismo es buscar la conexión con realidades espirituales a partir de médiums utilizando medios físicos. Yo creo que ahí está la clave de lo que nos quiere decir Rudolf Steiner cuando se refiere a estos médiums, utilizando medios físicos. Nos menciona Rudolf Steiner que estas luchas a nivel espiritual provocaron efectos negativos en la humanidad. Entre ellas destaca la perspicacia tan notable en nuestros tiempos, como las especulaciones en la bolsa. No sé si les suele familiar en estos tiempos. Yo creo que de ahí viene este famoso lugar llamado Wall Street y de esa perversa tendencia, a partir de esa tendencia y de este lugar llamado Wall Street, donde están esos seres, esas personas millonarias con traje, gritando y especulando con muchísimas cuestiones económicas, pues ahí surgieron muchísimos millonarios. Pero bueno, lo que buscaban estas fuerzas negativas era que las jerarquías de luz no descendieran a las almas humanas. Gracias a la victoria de las fuerzas micaélicas en 1879, es que estos vicios o llamarle
de otra forma, o malogrados acciones, para no llamarle vicios, de aquellos tiempos no llegaran a más. A partir de esa fecha, es cada vez más factible nuestra conexión con el mundo espiritual. Si bien es importante reconocer múltiples eventos desagradables para la humanidad, como es ese materialismo impulsado por una ciencia secularista, imagine cómo serían las cosas si estos seres de luz no hubiesen ganado la batalla. A la luz de esta visión steineriana, los espíritus de las tinieblas ya están entre nosotros. Sin duda, eso explica tan nefastos acontecimientos pasados y presentes. ¿Cuántas cosas podrían tener explicación si reconocemos que detrás de todas estas oligarquías mundiales, de todos estos grupos, de todos estos nombres que conocemos, existen fuerzas oscuras que vienen de aquellos tiempos, de aquellos tiempos y aún más atrás, pero hablando concretamente del siglo XIX en los años que he mencionado? La forma como la humanidad se gobierna con estas élites dominantes puede ser consecuencia de tales sucesos. Esto significa que la humanidad debe estar atenta a todos los eventos del mundo, mirar con los ojos espirituales para detectar cómo es que obran estas fuerzas oscuras. Sin duda lo hacen a hurtadillas, escondidos o camuflajeados entre las sombras del poder. El gran problema, nos advierte Rudolf Steiner, es que nos entreguemos inconscientemente a los impulsos de estas fuerzas negativas. Sin duda, esa lucha espiritual se ve reflejada como un eco que viene de muy lejos, pero que a la vez pareciera ser tan cercano. Y esto ocurre, por supuesto, en todos los ámbitos humanos. Y luego Rudolf Steiner nos advierte una de las consecuencias más perversas. Bueno, al menos para mí, así lo veo. Y lo voy a leer textualmente. Por su importancia, quiero leerlo textualmente. Y dice que la inclinación materialista, que se extenderá cada vez más bajo la guía de los espíritus de las tinieblas, trabajará contra esto y lo combatirá con medios físicos, que los espíritus de la oscuridad inspirarán a sus anfitriones humanos en quienes moran a encontrar una vacuna que elimine toda inclinación hacia la espiritualidad desde las almas de las personas cuando aún son muy jóvenes. Y esto sucederá de forma indirecta a través del cuerpo vivo. Hoy en día los cuerpos son vacunados contra una y otra cosa. Y en el futuro los niños serán vacunados con una sustancia que seguramente será posible producir. Y esto los hará inmunes, de modo que ellos no desarrollen tontas inclinaciones conectadas con la vida del espíritu. ¡Ups! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Imagine si esto es real. ¿En qué mundo estamos viviendo? Pareciera que Rudolf Steiner tenía una bola de cristal para ver el futuro. Recordemos que esta conferencia fue en 1917. Creo que no hace falta comentar más. Creo que pronto nos enfrentaremos a un gran dilema. Esta vacunación llevará a las mentes a creer solo en aquellos aspectos físicos percibidos mediante sus sentidos. Y bien, si todo esto es verdad, vaya que tenemos que despertar para mirar más allá de nuestros sentidos. Creo que hoy más que nunca deberemos buscar el despertar espiritual. Al inicio mencioné que
cuando Micael venció al dragón, lo desterró a la tierra. Y la pregunta es, ¿por qué a la tierra? ¿Por qué nos mandaron tremendo paquete? Pues Rudolf Steiner no lo especifica en el texto, pero de acuerdo al conocimiento que tengo sobre su obra, pues yo creo que es sencillo. Somos criaturas evolutivas. En consecuencia, deberemos experimentar ciertas cosas negativas para poder primero reconocerlas y luego superarlas. La humanidad es como un ser humano. Pasamos por una infancia, luego por una adolescencia y finalmente por una etapa adulta. Y así como en nuestras vidas hemos aprendido gracias a todas las tribulaciones a las cuales nos hemos enfrentado, de igual manera la humanidad tuvo que pasar por muchas experiencias y eso hizo evolucionar como humanidad, pero también nos hizo evolucionar como sujetos. Creo que para elevarnos a niveles espirituales, la humanidad debe tener un piso denso, como lo es el materialismo intelectual secularista, que nos sirve de plataforma para impulsarnos hacia arriba. Como seres evolutivos imperfectos necesitamos experimentar la densidad, es decir, el mal, el error. ¿Cómo podríamos resumir todo esto? En el universo de cosas y seres existen individuos ascendentes, como nosotros, que somos de naturaleza evolutiva, pero a la vez existen seres descendentes espirituales, que buscan encontrarse con nosotros para espiritualizar nuestras almas. Lo que buscan estas fuerzas en las tinieblas es oscurecer ese contacto entre ser humano y ser espiritual de luz. Buscan crear confusión. Esencialmente lo que hacen es, mediante una ciencia atea, mecanicista, mediante una educación intelectualizante, mediante una visión puramente sensorial. Pero comienzo a sospechar que no son malos. Quizá ese sea su papel. Estos encuentros no son casuales. Creo que todo obedece a un plan divino. Finalmente, todos estos seres que conforman el escenario universal y aún más allá son obra de un solo autor. Y yo confío que ese autor es infinitamente sabio y amoroso. El mal es la condición necesaria para la conformación del bien. Dios no se equivoca. ¿Y usted qué piensa? Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.